Había prometido una serie de entrevistas desde entradas anteriores a este podcast con diferentes artistas de la localidad. Como saben, soy de la ciudad de Guadalajara y afortunadamente la vida me ha dado la oportunidad de conocer personas maravillosas. Una de estas es Darko Palacios, una de las personas más recurrentes y más reconocidas de la ciudad de Guadalajara por ser uno de los bateristas más prolíferos y que está tocando constantemente con diferentes artistas de talla nacional. Tal vez encuentren algunos ruidos extraños en esta entrevista, pero lo hicimos en un lugar público. Esto para que los entrevistados pues se sintieran un poquito más cómodos. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo. Y los dejo con Darko Palacios. Que lo disfruten. Bienvenidos al podcast del artista. Darko Palacios Cárdenas, de Culiacán, ¿cierto? Así es, mi estimado. Tú tranqui. Puro tomatero. Es chingada madre. Si no te investigue mucho, todo el mundo te conoce, por lo menos los que van a escuchar esto sí te conocen seguramente. Ya prácticamente adoptado aquí en Guadalajara y reconocido más que nada porque quién sabe cuántos proyectos traes, ¿no? Pues es que como músico tienes que tocar en estos tiempos en varios proyectos, ¿no? Ya la idea romántica de estar en un solo grupo toda la vida creo que es como imposible pensarlo, no creo. ¿Y tú lo piensas así como a nivel local o es así en México, tú que ya te has paseado? Yo creo que es a nivel nacional, pues, o sea, yo tampoco conozco como el movimiento mundial de cómo se maneja la escena de cada país, pero en México la mayoría de los músicos que conozco yo pues ya tienen como varios proyectos, ¿no? A lo mejor, o hablando específicamente de mi caso, tienen un grupo como más fuerte, ¿no? Que en mi caso sería Radaid, y después tenemos cosas como más chiquitas para sacar tocadas más pequeñas, ¿no? O ir generando dinero, ¿no? Sí, porque todo el mundo te reconoce, tal vez, por ser el baterista que más está, pues, en movimiento de Guadalajara. ¿Crees? ¿Así me perciben? Híjole, yo quisiera tocar más. Pues lo que es que tú tocas cada semana y si no es con un proyecto fuerte, como dices, estás tocando, pero estás tocando. Es de los bateristas, yo creo que más vigentes. Por lo menos ahorita estás con José Force. Bueno, José me invitó a participar con Forceps. Acabo de grabar su disco solista. Y pues bueno, tengo a Radaid y también toco en una banda tributo a los Beatles, que los conoces perfecto, a Garden Fed, que yo sí soy muy fan de los Beatles. Bien. Toco en un trío de jazz que se llama Snow Trio, que es como jazz tradicional. Toco en un grupo como de folk jazz francés que se llama Le Femme de Serge. Y pues sí, digo, pues ahí estoy, pues es lo único. Es lo único, nada más, Es ¿no? lo único que sé hacer, tocar la batería. Entonces, pues tengo que tocar para comer, ¿no? Entonces, y bueno, aparte, pues soy docente, me gusta mucho la docencia. Yo creo que lo traigo en la sangre desde mis abuelos. Mi abuelo daba clases en escuelas rurales, en Ahome, Sinaloa, ¿no? Mi madre, mi padre son jubilados, uno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, otro del Cebetis, entonces pues por ahí me gusta mucho dar clases. Sí, porque de hecho esa era la pregunta, o sea, ¿cuándo te decidiste? O sea, el cómo y el por qué, y más importante, ¿por qué baterista? Híjole, es que yo creo que eso no lo escoges y se va a escuchar bien cliché, pero es como creo yo que es como cuando pruebas una comida que el cerebro te manda la orden de que no te gusta y no te gusta, ¿no? O sea, entonces yo la primera vez que me senté a tocar la batería fue en casa de un primo y pues ahí me enganché, ¿no? Ahí dije, no, pues está bien chido esto. Entonces, pues así es, digo, no, la verdad es que el instrumento lo escoge a uno, creo yo. No, y como dices, no, o sea, tú sí tuviste un apoyo, porque hay muchos que a veces no lo tienen. Sí, no, o sea, yo cuando estaba morro que no podía tener los recursos como para comprarme unos tambores, no recibí gran apoyo de mis padres porque
caemos en los clichés, ¿no? De que ¿cómo vas a ser músico? ¿Vas a ser marihuano, drogadicto? ¿No? Entonces, pues no recibí mucho apoyo. Y te voy a contar una anécdota. Mi mamá me llevó con un psicólogo y a hacerme ¿cómo se llamaban esos exámenes vocacionales? Y cuando salimos, la psicóloga le dijo a mi mamá que la que estaba confundida era ella, que porque el niño, o sea, yo, o el adolescente en ese entonces, tenía muy claro lo que quería, ¿no? Entonces que quería estudiar música y eso era lo que quería hacer. Y pues ahí en ese momento, como con mi madre dijo, no, pues entonces creo que sí. Y ahí fue cuando ya recibí más apoyo de mi madre. De mi padre creo que todavía cada que lo veo me pregunta, ¿y ya vas a estudiar algo? Ya a mis 43 años, ¿no? ¿Y cuándo vas a estudiar algo? No, yo, papá, por favor. Entonces, pues sí, así. Sí, pero estudiaste en la Universidad de Guadalajara. Estudié en la Universidad de Guadalajara con Tanaka. Mítico. El mítico Tanaka, el famosísimo Tanaka. Si lo llega a escuchar esto, le mando un gran abrazo y un saludo, ¿no? Que le aprendí muchísimo. Y yo creo que pues, la vida del músico, específicamente el músico percusionista en Guadalajara, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para el Darko? Fíjate que... Porque obviamente es muy diferente a lo mejor el mercado del baterista joven ahorita en este tiempo, que a lo mejor el que te tocó a ti cuando llegaste aquí a Guadalajara. Pues a mí me pasaba algo muy, muy raro. Como yo no tocaba, la mayor parte de los músicos era como que tocaba en grupos de hueso o tocaba en su proyecto y en su grupo de hueso, ¿no? Yo jamás toqué como hasta hoy día, creo, pero duré muchísimo tiempo que nada más tocaba con Radaid, por ejemplo. O sea, siempre en proyectos originales. En ese proyecto original en específico. Pero, por ejemplo, como yo entendía muy bien lo que tenía que tocar en Radaid, pues yo creo que sonaba bien. Pero a mí me sacabas de ahí y yo tocaba bien feo todo, güey. Todo lo que tú me digas, ¿no? Entonces, a mí lo que me ayudó a ser un baterista un poquito más versátil fue la docencia. Por ejemplo, yo duré mucho tiempo dando clases en la Universidad Libre de Música, ¿no? Y estar ahí me obligó a conocer más géneros, a tocarlos para darlos en clase. Entonces ahí creo que mi manera de tocar mejoró muchísimo, ¿no? Entonces, sí, porque hay muchos músicos, no voy a decir bateristas, pero sí muchos músicos que dicen, no, yo como soy un músico de escuela, o sea, no me voy a rebajar a echar hueso, ¿no? O a tocar todo aquel género que no es original o géneros que no van con lo que yo estudié. Sí, bueno, en mi caso fue no fue porque yo no quisiera hacerlo, sino que en realidad no hubo chance. No, pues afortunadamente con Radaid pues nos la pasábamos tocando y viajando para acá, viajando para allá, entonces nunca me vi realmente como en la necesidad de huesear en ese sentido, ¿no? Ya después entre la universidad, en la Universidad Libre de Música y la necesidad, ¿no? Sí me llevó a aventurarme a ciertas cosas que jamás había hecho. Por ejemplo, yo empecé a tocar jazz con un guitarrista de aquí de Guadalajara que se llama Raúl Carrillo, sin considerarme jazzista yo aún, yo sigo aprendiendo, pero él me invitó a tocar jazz por primera vez y de ahí me encantó ese mundo, ¿no? Ahí empecé a tocar con 2, 3 personas y me atrapó. La verdad es que yo era como muy cerrado, ¿no? Nada más escuchaba cierto tipo de música y ya. Y gracias a esa invitación del maestro Raúl Carrillo, sí, como que el jazz me atrapó, sobre todo el jazz tradicional. No soy muy como del jazz fusión o el jazz latino, ¿no? Sí, porque también a lo que iba es que hay muchos que como no se dedican a tocar otras cosas, salvo que a lo mejor su proyecto original o solamente lo que aprenden en el conservatorio, sienten que es lo necesario, pero hay otros que dicen que pues tocar otros géneros o inclusive huesear te ayuda más. Sí, claro. Por ejemplo,
a mí, mis compañeros de banda me decían que me escuchaban tocar y decían, güey, estás tocando mejor, güey, ¿no? Entonces, yo creo que fue por tocar otras cosas, ¿no? Porque adaptas eso a tu... Si bien Radaid no es jazz, por ejemplo, pero el tocar otro género te da otro lenguaje que lo puedes adaptar casi a tus proyectos, ¿no? O a otro tipo de cosas. No sé si hablo de jazz, se maneja obviamente mucho la improvisación, pues esa improvisación la puedes trasladar a otro tipo de música, al construir ritmos o al tocar feels que se te vienen al momento a la cabeza, ¿no? O al solear en otro grupo, ¿no? Yo mejoré mucho, creo yo, mi manera de improvisar o solear o frasear cuando empecé a tocar jazz, y eso lo llevé a Radaid, ¿no? Entonces, por tocar eso, que no tiene nada que ver con el world music, Radaid, o yo con Radaid soné mejor, ¿no? Pero que sí ayuda mucho, ¿no? Sí, yo creo que a mí en particular también me ha pasado eso, de que yo empecé a tocar otras cosas fuera del conservatorio y digo, ah, caray. Lo que te da el Sí, está conservatorio, chido. o sea, lo que te da el conservatorio o el estudio, pues es la técnica para que cuando toques otras cosas se escuchen técnicamente correctas, ¿no? Sí, es que no es lo mismo tener la técnica que la experiencia. Exactamente, ¿no? O sea, lo más difícil creo yo es como la sensibilidad, ¿no? Que esa no se enseña muchas veces en la escuela, ¿no? Y eso la verdad es que la dan como un poquito los años y no sé, de repente creo que todos pasamos por la etapa del ego y de cada que tocas quieres en cada canción demostrar todo lo que sabes, y creo que con los años eso se te va quitando y Sí. más que creo que empiezas a pensar más en la música, ¿no? Los músicos somos muy egocentristas, entonces yo si les puedo dar un consejo a los chicos que nos escuchan o lo que sea, es que pues a la hora de ensayar, a la hora de que te produzcan, pues te quites el ego y te dejes producir hasta por gente que no tiene ni la maldita idea de cómo se toca la batería, ¿no? O sea, tú más bien ya después traduces. A mí me pasaba que por ejemplo en Radaid sí somos muy autocríticos y somos muy de dejarnos producir por el otro, ¿no? O sea, yo puedo hacer un arreglo de guitarra o tener una idea de guitarra y el guitarrista yo sé que me va a escuchar. La probamos, si se escucha chido, pues puede que se quede, si no, pues obviamente se aborta o lo que sea. Yo puedo recibir o me puede producir el guitarrista y yo sabré cómo traducirlo, ¿no? A lo mejor no conoce la terminología de un baterista, los términos, pero pues se trata de traducirlo también. Exacto. Ahorita limpiamos. Ahorita limpiamos. Un pequeño accidente. Esto lo voy a dejar. Pequeño accidente con un vaso, se escuchan un ruido ahí fuerte durante el audio, una disculpa. Sí, de hecho esa era una de las preguntas de qué le recomendabas a los que están comenzando, porque tú sabes que la industria musical, tanto del conocimiento, la forma de aprender y de hacer música, ha cambiado en muy poco tiempo. O sea, no es lo mismo haber aprendido un instrumento o aprendido música en general hace 15 años, hace 10 años, a ahorita. No tiene nada que ver. Ahorita no tiene nada que ver. O sea, la información que reciben las nuevas generaciones es muchísima, ¿no? O sea, y bueno, pues tú te acordarás. Antes, por ejemplo, para conseguir un método de batería, un DVD de música en general, ¿no? Instructivo. O sea, un DVD, o sea, desde ahí, un DVD. Ajá. Ya ni se diga antes un libro, un método. Era muy difícil y que los que lo tenían eran bien sordos también, ¿no? Entonces, O muy caro. Entonces ahorita está muy fácil el acceso a muchas cosas. Si te interesa el world music, la percusión africana, tabla de la India, o sea, hay 1000 tutoriales. Si te interesa o la batería enfocada, aplicada a música africana, ahí están los links, ahí están los libros descargables. Entonces es mucha información.
pero también, como hay tanta información, todo es muy pasajero. No, y aparte es tanta que a veces el mismo joven o el que está empezando no sabe con qué empezar, o como dices, es muy pasajero, de que agarra un método de jazz clásico y dice, está chido, y de repente encuentra algo de música africana y ya le pica, ¿no? Y dice 15 días de jazz y otros 15 días de... Sí, la verdad es que yo por eso creo que no hay nada como una clase presencial, por ejemplo, ¿no? Con tu maestro, jalándote las orejas, moviéndote el brazo, corrigiéndote la mano. Creo que para mí eso nunca va a ser, o nunca se tendría que hacer de lado. Claro que las herramientas digitales, pues, son muy valiosas y les puedes sacar mucho provecho, ¿no? Pero no sé si soy muy romántico, pero para mí la clase presencial con tu maestro nunca va a pasar de moda, ¿no? Inclusive yo, por ejemplo, si voy a Ciudad de México, trato de agendar alguna clase con algún músico que me guste, ¿no? La última vez que fue con Gabriel Puente, por ejemplo, ¿no? Y simplemente verlo a él tocar, cómo toca, ahí en vivo, para mí. No, y eso es muy importante, ¿no? porque hay muchos también que llega un momento donde creen que ya saben todo, ¿no? Sí, claro, o sea, pues sí, pero pues es parte, yo creo que del crecimiento de cada quien, te digo, todo el mundo pasamos por esa parte o por esa etapa como egocéntrica que dices, no, yo ya soy... ¿Qué le voy a aprender a él, no? Sí, pero en realidad le puedes aprender hasta a músicos que puede que toquen peor que tú, ¿no? O sea, simplemente cómo no hacerlo, ¿no? O sea, a todo el mundo le puedes aprender, y pues obviamente a la gente que como, no sé, como Gabriel Puente, que te digo que acabo de hacer clase, pues para mí fue una delicia tocar, estar ahí hora y media con él, pasándome tips y pasándome como música, tips de improvisación, tips de acompañamiento, ¿no? Fue muy interesante. Entonces, siempre creo que es cuando pierdes el interés de seguir aprendiendo, no nada más en la música, sino en cualquier ámbito que te dediques, pues estás muerto, ¿no? O sea, la neta. Tú y yo conocemos a mucha gente que pues abandonan y que se van quedando a veces en el camino como artista en general. ¿Tú crees que es por la falta de oportunidades, por no aprender el negocio de la música, o simplemente por falta de pasión y de compromiso? Yo creo que las oportunidades te las tienes que generar tú muchas veces, ¿no? Por ejemplo, hablando en mi caso específico, yo sigo gestionando cosas para Radaí. O sea, yo no me espero a que o sea, si me espero a que me hablen, no voy a tocar jamás. O muy poco, o mucho menos de lo que lo hago, ¿no? Sí, porque hay muchos que se acostumbran a eso, ¿no? De que va a llegar, va a caer. Sí, claro. También así era antes. También tienes que ser muy claro en cuál es tu papel o cómo estás parado en la cuestión de la industria. Por ejemplo, Radaí es una banda totalmente independiente, entonces si nosotros no gestionamos, no tocamos. Entonces, tú tienes que hacerte las oportunidades, tú tienes que gestionar, tú tienes que conseguir. Te estoy hablando desde un Vive Latino y te estoy hablando hasta una tocada en un restaurante, ¿no? O sea, por ejemplo, yo gestiono cosas como un Vive Latino y yo gestiono cosas como un restaurante, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos a mí me gusta tocar en donde sea y me gusta estar activo y me gusta estar tocando. Si no tengo conciertos grandes, puedo tener conciertos medianos o puedo tener conciertos chiquitos. Y lo que dices, aparte también del ego, ¿no? Que a veces hay muchos que de repente ya tocan en un lugar fuerte, tocan en un festival y ya cuando los invitan a un restaurante dicen, ay, ya no. Pues, ay, híjole, es que la música o tu música o tu grupo siempre va a estar en una rueda de la fortuna. O sea, la verdad es que a veces vas a estar tureando en la República o en Europa y a veces no hay nada y a mí me gusta tocar, güey. Entonces, si yo puedo tocar en una boda, en un evento chiquito como en un restaurante, en un bar, a mí me gusta y lo voy a hacer, pues yo nunca he tenido como esos complejos, ¿no?
de no hacer esas cosas porque, ay, ¿cómo me van a ver tocando en un restaurante? No, yo lo disfruto, no te digo que se disfrute igual porque no hay nada, para mí no hay nada como una vibra festivalera, ¿no? Tocar en el Festival de Vive Latino, tocar en Cumbre Tajín, o sea, esa vibra para mí es, yo quisiera estar ahí siempre, pero hay que ser realistas y jamás va a pasar todos los días de tu vida, ¿no? Entonces, si quieres estar en movimiento, pues tienes que estar tocando donde sea y como sea y aprendes, ¿no? O sea, yo no le veo gran problema, pues. ¿Y qué sigue para el Darko? O sea, ¿tú estás buscando ya algo más dentro de lo profesional o eres de los que así se deja llevar y lo que vaya saliendo en el camino lo vas agarrando? ¿O tienes así como que una meta? Quisiera hacer esto en, no sé, 5 años. Pues un poco de las dos, ¿no? Porque de repente te llegan cosas sin que tú las busques, ¿no? Pues la viste ahorita, ¿no? Sí. O sea, me acaban de invitar a hacer una clínica en Tala, con gusto. Y yo me veo, pues la verdad, en 5 años todavía haciendo lo que me gusta en cualquier formato y en cualquier escenario. Y lo que sí creo que yo o quiero aprender más son como cuestiones digitales, ¿no? O sea, programas para grabar. En eso soy malísimo, pues yo con trabajo sé prender la compu, entonces siempre he tenido como esa espinita de tener más conocimientos tecnológicos o herramientas digitales enfocadas a la música, ¿no? Y hablando específicamente como Darko, el instrumentista, pues espero tocar con más gente, ¿no? A mí lo que más me gusta en la vida es tocar y te nutre mucho estar tocando con gente que no conoces y que te invitan o que tú invitas, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, muchas veces si tú no generas, pues, o si tú no gestionas, pues no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, de las últimas experiencias que tuve que me dejó así como extasiado fue tocar con Alex Otaola, por ejemplo, de Santa Sabina, ¿no? Y eso es algo que no me llegó, yo lo busqué, ¿no? Yo dije, yo tengo que tocar con ese cabrón. Entonces aproveché en algún momento, no me acuerdo ni cómo lo conocí ni nada, le dije, güey, yo quiero tocar contigo, quiero aprovechar esta vez que vienes creo que iba a tocar con Cuca o algo así, y le dije, ¿puedo gestionar algo? ¿Puedo buscar algo para tocar contigo? E invité a Juan Manuel Ayala, uno de los mejores bajistas de Guadalajara, y a Cristian Jiménez de Trocker, ahí nomás. Casi nada. Entonces, para mí, digo, de por sí, tocar con Cristian y tocar con Juan Manuel, perdón, ya fue como orgásmico, pues imagínate, le pones ahí a Otaola, no, pues. Entonces, fue para mí algo como mágico, porque también era alguien que yo admiraba mucho, ¿no? Desde Santa Sabina. Entonces, a eso me refiero, pues hay que buscar que las cosas pasen. Si no, pues está cabrón, ahí vas a estar como músico de laboratorio, en tu cuarto ahí tocando y pues, no de nada sirve ser un virtuoso en tu cuarto, pues, ¿no? O sea, tienes que salir y exponer tu arte y exponerte a la crítica y exponerte que te hagan mierda, ¿no? Y pues tampoco quererte todo lo malo ni todo lo bueno, ¿no? Porque hay muchos músicos que, justamente los que están comenzando, que no quieren salir o no quieren mostrar nada, sino hasta que les salga perfecto. Pues, digo, obviamente. Sí, porque estás de acuerdo que el ego del músico es tan fuerte que dices, no, hasta que salga perfecto. Pero hay otros que de repente dicen, chingue su madre, así. Pues, y gestionan, hacen, deshacen y de repente están ahí, pues. Creo que obviamente tienes que buscar hacer lo mejor que puedas lo que haces, pero también como bueno, al menos a mí me pasa que yo soy la persona más autocrítica del universo, primero conmigo y después con las bandas con las que toco, ¿no? O sea, pero aún así hay que aventarse, ¿no? Por ejemplo, no sé, no me considero un gran baterista de jazz, pero a mí no me da miedo ponerme a tocar jazz, ¿no? En algún escenario
Y si me están viendo los mejores de jazzistas de Guadalajara, pues no me arrugo, güey. O sea, yo sé lo que sé y si les gusta, bueno. Y si no, pues ni modo, hice lo mejor que pude. Entonces, pues hay que aventarse. Y siempre va a haber lo que decía hace rato. O sea, no te tienes que creer ni lo bueno ni lo malo. Tienes que ser autocrítico y tratar siempre de ser mejor. Así lo veo yo. Perfecto. Ya para acabar, creo que es un buen tiempo, una entrevistita de 30 minutitos. Son 3 preguntas rápidas, A ver. pero rápidas entre comillas, ¿no? Porque no son de preguntas simples, Uh-huh. ¿sí? Dime 3 películas, series o libros Uh-huh. que te hayan marcado como músico. Como músico, ay, güey. Sí, porque uno puede decir que El Rey León, ¿verdad? Pero como músico que digas, esto me gustó, esto me gustó. Sí, a ver, déjame ver. Tengo muy mala memoria, pero Que te acuerdes, por eso lo abro a películas, series o libros. no, series, películas o libros. Difícil. Difícil. Creo que como músico, ay, a ver si me acuerdo el nombre, pero la película de Ralph Macchio, donde él hace el guitarrista, que hace un pacto con el diablo. Yo creo que es como Crossroad. Crossroad, como asemejando un poquito la vida de Robert Johnson. Ajá. Esa película me gustó muchísimo. Y me metió como en el mundo del blues. Yo nunca había como estado tan atento a ese tipo de ondas. Y la verdad es que sí me gustó muchísimo esa película. De ahí empecé a escuchar a Robert Johnson, ¿no? A B.B. King. Y ¿cómo se llama este cabrón? El de Pride and Joy. Se me fue el nombre. Bueno, se me fue. Yo tengo muy mala memoria, perdón. Pero esa película sí estuvo chida. ¿Cuál otra? Bueno, ahí si me tardo tú le editas, porque se me olvida. Fíjate que esta es muy, muy nueva, pero me gustó mucho la música. Que no era un score como especialmente para la película, sino como el playlist que usaron en la serie de Dark. Descubrí música muy interesante como Agnes Noble, ¿no? Me gustó muchísimo. Y y no tiene nada que ver, pero a mí me marcó mucho las primeras películas de Star Wars. No, está muy bien, ¿verdad? Me gustó muchísimo, o sea, ya después las demás se me hicieron como una basura, ¿no? Pero la primera, sí me marcaron mucho. Fue así como un descubrimiento muy, muy cabrón ahí, como la saga de Star Wars. Muy chido. Tus 3 proyectos musicales preferidos, ya sea como bandas o como solistas, no se vale decir tus proyectos. No. Pues mira, los que me conocen creo que saben que yo idolatro y es mi gurú, es Mike Patton, ¿no? Que es los que no lo conocen, pues es el vocalista de Faith No More y tiene como muchos proyectos muy interesantes, desde metal experimental, metal alternativo como Tomahawk, ¿no? El metal experimental como Fantomas. Tiene una banda, una orquesta de música italiana que se llama Mondo Perro, Mondo Cane. Uno de trip hop que se llama Lovash. Es un músico muy versátil, que cada proyecto tiene como una diferencia muy marcada con otra, pero como que tiene la misma genialidad, ¿no? O sea, para mí es como my hero, mi héroe. Santa Sabina, ¿no? Es de mis bandas favoritas de México. Y hablando específicamente como instrumentista, no tanto como grupo, me gusta mucho Brian Blade. Es un baterista estadounidense que tiene
¿cómo se llama? Un equilibrio entre virtuosismo y sensibilidad que yo, no sé, lo he visto a muchos bateristas, ¿no? Eso es, creo que eso es, digo, hay muchísimos, pues, pero son los que ahorita se me vienen a la mente. Sí, lo primero que se te venga a la cabeza normalmente eso es, ¿no? Sí. Y también esta última es muy tonta a lo mejor. Ajá. Y puede que te meta en problemas. A ver. Si alguien te diera 1,000 pesos, gástatelos en los que quieras. ¿En qué te los gastarías? 1,000 pesos, ¿en qué me los gastaría? Porque estás de acuerdo que 1,000 pesos no es mucho, No es pero mucho. tampoco es poquito. Pues yo creo que me llevaría a mi familia a comer en un buen restaurante. Sí, eso. Si no, pues me voy a comprar música, ¿no? Pero bueno, primero es mi familia, ¿no? Entonces, haría algo con mi familia, tal vez, ¿no? Por eso es una pregunta importante. Sí. Porque es donde dices, esto es importante. Sí, claro. Sí. Porque también piensas en lo que es como, pues, más importante, vaya la redundancia, ¿no? Entonces, inmediatamente se vino a la mente mi familia, ¿no? O sea, está chido. Darko, tú eres mi primer experimento para esto. No, hombre, pues gracias. De una serie de pequeñas entrevistas que voy a hacer para diferentes músicos de Guadalajara. Órale, no, pues gracias por haberme invitado. Y pues tú vas a ser el primero, a ver cómo nos sale. Pues chido, ¿no? No, pues gracias por invitarme, Miguel. Ahí ahorita me apuntas bien los grupos y voy a hacer la playlist de Darko. Ok. Para que la escuchen en Spotify, vean su gusto y lo reconozcan. Darko Palacios. Gracias, saludos a todos. Puedes escribirme en contactodelmusico@gmail.com. Puedes seguirme en Instagram y Twitter como @guitarra_Miguel. También puedes visitar mi fanpage en Facebook, calderón.acústico.